¿Y si el corazón del mundo vikingo no hubiera estado en los fiordos noruegos ni en las leyendas islandesas, sino en una tierra baja, fértil y estratégica que hoy llamamos Dinamarca? ¿Y si aquello que el mundo conoce como vikingos hubiera sido en gran medida una respuesta nacida desde allí, desde el punto exacto donde Europa comenzaba a cerrarse y el norte se negaba a obedecer? Durante siglos, Dinamarca ha sido presentada como una pieza más del rompecabezas vikingo. Un reino pequeño, eclipsado por las grandes sagas noruegas y por la literatura islandesa que terminó fijando la memoria del norte. Sin embargo, esta imagen es profundamente engañosa. Antes de que los vikingos fueran un mito, antes incluso de que la palabra existiera, Dinamarca ya era el eje político, económico y estratégico del norte europeo. Comprender a los vikingos de Dinamarca no es comprender una variante regional del fenómeno vikingo. Es comprender su origen más crudo, más político y más real. Porque el mundo vikingo no nació del caos, nació de la presión. Para desmontar los mitos, es necesario comenzar por una idea fundamental. La palabra vikingo no define un pueblo, una etnia ni una nación. Define una actividad. Ser vikingo significaba salir al mar, navegar, comerciar, explorar y, cuando era necesario, saquear. Era una forma de actuar, no una identidad cerrada. La mayoría de los hombres y mujeres que vivían en Dinamarca nunca fueron vikingos. Eran campesinos, artesanos, comerciantes, jefes locales y familias enteras ligadas a la tierra. Pero Dinamarca creó las condiciones que hicieron posible el fenómeno vikingo a gran escala. Y esas condiciones no fueron accidentales. Geográficamente, Dinamarca ocupaba una posición única. No era una frontera del mundo conocido, sino un puente entre el Mar del Norte y el Báltico, entre Escandinavia y el continente europeo. Quien controlara Dinamarca controlaba el paso de mercancías, ideas, ejércitos y creencias. Ese control generó riqueza, y la riqueza generó conflicto. Desde siglos antes de la era vikinga, las tierras danesas ya estaban profundamente integradas en las redes comerciales europeas. Ámbar, pieles, hierro, esclavos y productos agrícolas circulaban por sus rutas. Los daneses no eran aislados, eran observadores atentos de lo que ocurría al sur, y lo que veían no era tranquilizador. Mientras el Imperio Romano se fragmentaba y el cristianismo avanzaba lentamente hacia el norte, el equilibrio antiguo comenzaba a romperse. Nuevas estructuras de poder surgían. Reyes más fuertes, leyes escritas, religiones universales que no admitían coexistencia. El mundo germánico tradicional, basado en clanes, asambleas y juramentos personales, empezó a sentirse amenazado. Dinamarca fue una de las primeras en percibirlo. A diferencia de Noruega, donde la geografía montañosa favorecía comunidades aisladas, o de Suecia, donde la expansión se orientaba hacia el este, Dinamarca estaba demasiado expuesta, demasiado cerca del continente, demasiado visible. Esa exposición obligó a los daneses a adaptarse antes que otros pueblos del norte. Durante generaciones, las comunidades danesas desarrollaron estructuras políticas más complejas, jefes con mayor autoridad, redes de lealtad más amplias, capacidad de movilizar hombres, barcos y recursos de forma organizada. No por ambición imperial, sino por necesidad defensiva. Cuando el mundo comenzó a cerrarse, Dinamarca fue la primera en sentir la presión, y respondió mirando al mar. Las primeras expediciones vikingas que aterrorizaron a Europa occidental no surgieron del vacío. Surgieron de un contexto muy concreto. A finales del siglo VIII, los reinos cristianos del sur ya no eran simples vecinos lejanos. Eran potencias que expandían su influencia política y religiosa de forma agresiva. Las rutas tradicionales se volvieron peligrosas. Los tributos aumentaron. Las conversiones comenzaron a imponerse. Para los daneses, aceptar ese orden significaba perder autonomía. Salir al mar ofrecía una alternativa, no solo como saqueo, sino como estrategia. Golpear primero, obtener recursos sin someterse, desestabilizar a quienes pretendían imponer un nuevo equilibrio.
El vikingo danés no era un pirata sin rumbo. Era el producto de un mundo que se defendía atacando. Por eso, las primeras grandes incursiones documentadas del mundo vikingo tienen un fuerte sello danés. No porque los daneses fueran más violentos, sino porque estaban mejor posicionados para actuar. Tenían puertos, tenían barcos, tenían información y, sobre todo, tenían motivos. La sociedad danesa precristiana estaba profundamente ligada a una cosmovisión donde el honor, la reputación y el destino eran valores centrales. La vida no se entendía como una acumulación pasiva de bienes, sino como una serie de actos que definían quién se era ante los demás y ante los dioses. En ese mundo, la pasividad no era una opción. Los dioses antiguos no prometían salvación eterna. Prometían memoria. Prometían que los actos serían recordados, que la fama sobreviviría a la muerte. Y en una época de transformación acelerada, ser recordado era una forma de resistir al olvido impuesto por otros. Dinamarca se convirtió así en un laboratorio histórico, un lugar donde el mundo antiguo intentó adaptarse sin desaparecer, donde la guerra, el comercio y la política se entrelazaron hasta crear algo nuevo, algo que Europa no estaba preparada para enfrentar. Cuando los monasterios ardieron, cuando las costas fueron atacadas, cuando el nombre vikingo comenzó a pronunciarse con miedo, Dinamarca ya llevaba generaciones preparándose para ese momento, no como un plan consciente, sino como una respuesta inevitable. Comprender a los vikingos de Dinamarca es comprender que el mundo vikingo no fue un accidente violento, ni una explosión irracional de barbarie. Fue una reacción histórica a un mundo que se cerraba. Y esta es solo la primera capa de esa historia. Porque lo que comenzó como defensa pronto se transformaría en poder. Cuando las incursiones vikingas comenzaron a multiplicarse, Europa creyó estar presenciando un estallido repentino de violencia. Pero para Dinamarca, aquel momento no fue un comienzo, fue una transición. La fase visible de un proceso que llevaba décadas gestándose bajo la superficie. El vikingo danés no surgió como un saqueador improvisado. Surgió como parte de una sociedad que había aprendido a organizar la guerra, el comercio y la política como una misma herramienta. Cada expedición era una extensión del poder local, aunque aún no existiera un reino unificado en el sentido moderno. Durante el siglo IX, los daneses llevaron esa lógica al límite. Sus flotas comenzaron a aparecer de forma sistemática en las costas del mundo cristiano. Inglaterra, Frisia, el norte de Francia y las riberas de los grandes ríos europeos se convirtieron en escenarios recurrentes. No eran ataques aislados, eran campañas prolongadas, adaptables y estratégicas. Los daneses aprendieron rápido. Comprendieron que el verdadero poder no residía solo en destruir, sino en permanecer, en controlar puntos clave, en negociar desde una posición de fuerza, en convertir el terror inicial en una herramienta de presión política. Así nacieron los primeros asentamientos vikingos duraderos en tierras extranjeras. En Inglaterra, los daneses no se limitaron a saquear monasterios. Se establecieron, gobernaron, impusieron leyes. El Danelaw no fue una anomalía. Fue la prueba de que el mundo vikingo danés podía transformarse en un sistema político alternativo al orden cristiano. Mientras tanto, en el continente, los reinos francos enfrentaban una amenaza que no podían neutralizar del todo. Los ejércitos tradicionales eran lentos. Los vikingos eran móviles. Donde no podían vencerlos, los reyes cristianos comenzaron a pagarles tributos, tierras, reconocimiento. El mundo que intentaba imponer un orden universal estaba, paradójicamente, financiando su propia fragmentación. Pero el éxito trajo consecuencias. A medida que los daneses acumulaban riqueza y prestigio, las estructuras internas comenzaron a cambiar. Algunos jefes se volvieron más poderosos que otros. La necesidad de coordinación permanente dio lugar a liderazgos más estables. La guerra, que había sido una actividad estacional, empezó a exigir continuidad. Dinamarca se encaminaba hacia algo nuevo. La figura del rey comenzó a adquirir un peso distinto. Ya no solo como caudillo en tiempos de guerra, sino como garante del equilibrio interno. Este proceso
No fue inmediato ni pacífico. Estuvo marcado por alianzas frágiles, traiciones y conflictos entre linajes. Pero había un elemento que aceleró ese cambio más que cualquier otro: el cristianismo. Mientras los daneses combatían y comerciaban en tierras cristianas, entraban en contacto constante con una religión que no era solo espiritual, sino profundamente política. El cristianismo ofrecía algo que el mundo antiguo no proporcionaba de la misma manera: legitimidad universal. Un rey cristiano no gobernaba solo por fuerza o prestigio, gobernaba por mandato divino. Algunos líderes daneses comenzaron a entender el potencial de esa idea. Al principio, la conversión fue pragmática. Un bautismo podía significar una alianza, un tratado, acceso a mercados, reconocimiento internacional. No implicaba necesariamente una renuncia inmediata a los dioses antiguos, pero cada conversión individual debilitaba un poco más el mundo pagano colectivo. La tensión comenzó a sentirse dentro de Dinamarca. Por un lado, una tradición ancestral basada en asambleas, juramentos y dioses ligados a la naturaleza. Por otro, un modelo emergente que prometía unidad, estabilidad y poder centralizado bajo una sola fe. La pregunta ya no era si Dinamarca cambiaría, la pregunta era cómo y a qué precio. Las viejas creencias comenzaron a ser cuestionadas no por su valor espiritual, sino por su utilidad política. ¿Podía un reino pagano sobrevivir en un mundo cada vez más cristiano? ¿Podía resistir sin aislarse por completo? Estas dudas no se resolvieron en abstracto. Se resolvieron con conflictos reales, con guerras internas, con líderes que abrazaron el nuevo orden y otros que lo rechazaron, con generaciones divididas entre la memoria del pasado y las oportunidades del futuro. A finales del siglo X, Dinamarca se encontraba en una encrucijada histórica. Había demostrado su poder militar, había transformado regiones enteras de Europa, había forzado a reyes cristianos a negociar desde la debilidad. Pero ahora enfrentaba una amenaza distinta, no externa, sino interna. El mundo vikingo danés estaba alcanzando su punto máximo, y al mismo tiempo su límite. Porque el mismo mar que había dado libertad también había traído ideas imposibles de controlar. Y el mismo éxito que había permitido resistir al mundo cristiano estaba abriendo la puerta a su entrada definitiva. ¿Era posible conservar la esencia del mundo antiguo sin quedarse atrás? La respuesta comenzaba a tomar forma, y no sería sencilla. La transformación de Dinamarca no llegó como un colapso repentino. No hubo un solo día, una sola batalla, ni un solo decreto que marcara el final del mundo vikingo. Lo que ocurrió fue más profundo y más inquietante. El cambio se infiltró lentamente, disfrazado de progreso, de estabilidad y de supervivencia. Cuando los reyes daneses comenzaron a abrazar el cristianismo, no lo hicieron desde la derrota militar, sino desde el cálculo político. Aceptar la nueva fe significaba entrar en el sistema europeo de reinos reconocidos. Significaba legitimidad, alianzas duraderas y la posibilidad de gobernar un territorio unificado sin recurrir constantemente a la guerra interna. Para un rey, el cristianismo ofrecía algo que los antiguos dioses no garantizaban de la misma manera: obediencia estructural. La figura del rey cristiano ya no era solo un líder entre iguales, era un intermediario entre Dios y los hombres. Ese cambio alteró el equilibrio ancestral de Dinamarca. Las antiguas asambleas comenzaron a perder poder. Las decisiones colectivas fueron sustituidas, poco a poco, por decretos reales. Las lealtades tribales dieron paso a una obediencia vertical. El mundo que había sido construido sobre el honor personal y el consenso empezó a reorganizarse en torno a la autoridad central. La conversión oficial de Dinamarca no eliminó inmediatamente el paganismo, pero lo desplazó. Los sacrificios públicos desaparecieron. Los templos antiguos fueron abandonados o destruidos. Los rituales que habían marcado el ritmo de la vida durante generaciones pasaron a practicarse en secreto o se diluyeron en costumbres populares, despojadas de su significado original. Para muchos, aquello no fue una liberación. Fue una amputación silenciosa. El cristianismo introdujo una nueva forma de entender el mundo.
Una moral escrita, una historia lineal con principio y fin, una salvación individual desligada del linaje, del honor y de la memoria ancestral. Frente a ella, el mundo vikingo ofrecía una visión distinta, cíclica, trágica, donde incluso los dioses estaban destinados a caer. Ese choque de cosmovisiones dejó cicatrices profundas. Las sagas danesas, muchas de ellas escritas o recopiladas más tarde en otros territorios escandinavos, conservan ecos de esa pérdida. Héroes que luchan sabiendo que el destino no puede evitarse. Reyes poderosos condenados por su propia ambición. Un mundo donde la gloria no garantiza la salvación. Nada de eso encajaba del todo con el nuevo orden cristiano. Aún así, Dinamarca no fue borrada culturalmente como otros pueblos conquistados. Su transición fue interna, decidida por sus propias élites. Eso permitió que muchos elementos del mundo antiguo sobrevivieran camuflados dentro de la nueva estructura. Las leyes conservaron rastros de la ética germánica. Las jerarquías mantuvieron ecos del prestigio guerrero. La identidad colectiva siguió marcada por el mar, la guerra y la memoria del pasado. Pero el precio fue alto. Con el paso de las generaciones, la figura del vikingo dejó de ser una realidad viva y se convirtió en recuerdo. La guerra ya no era una expresión cultural, sino una herramienta estatal. El saqueador se transformó en soldado, el explorador en comerciante regulado. El mundo que había desafiado a Europa terminó integrándose en ella. El mar, que había sido camino de libertad, comenzó a ser frontera. Dinamarca pasó de ser una potencia disruptiva a un reino estable, más seguro, más predecible, pero también más limitado. El espíritu que había impulsado a cruzar océanos sin mapas fue reemplazado por la necesidad de conservar lo conquistado. ¿Fue esta una derrota? Desde una perspectiva, sí. El mundo vikingo danés desapareció. Sus dioses dejaron de recibir sacrificios. Su forma de entender el honor fue reformulada. Su relación con la muerte, el destino y la gloria fue reinterpretada bajo una nueva moral. Pero desde otra perspectiva, fue una transformación estratégica. Dinamarca sobrevivió donde otros mundos antiguos se extinguieron por completo. Se adaptó sin ser aniquilada. Cambió sin perder del todo su identidad. Y, sobre todo, dejó una huella profunda en la historia europea. Sin los daneses, Inglaterra no sería lo que es. Sin los daneses, el mapa político del norte de Europa sería distinto. Sin los daneses, la idea misma del vikingo no existiría como símbolo universal. El legado del mundo vikingo danés no vive solo en los museos ni en los libros. Vive en la memoria colectiva de Europa. En las leyes, en las lenguas, en los nombres de lugares. En la idea persistente de que hubo un tiempo en que pequeños reinos, nacidos del mar, desafiaron a imperios enteros. Y quizá lo más inquietante de todo sea esto. El mundo vikingo danés no cayó por una invasión externa. Cayó cuando decidió sobrevivir. Porque a veces, el mayor precio de la estabilidad no es la derrota, sino la renuncia a aquello que nos hacía peligrosamente libres. El final de la era vikinga en Dinamarca no llegó con una gran derrota ni con una última batalla memorable. Llegó de una forma mucho más silenciosa y, por eso mismo, más profunda. Llegó cuando el mundo que había hecho posible al vikingo dejó de existir. Durante siglos, el poder danés se había construido sobre la movilidad, la descentralización y la capacidad de adaptación. Pero a partir del siglo XI, Europa entró en una nueva fase histórica. Los reinos se consolidaron, las fronteras se endurecieron. La autoridad dejó de depender del prestigio personal y pasó a sostenerse sobre leyes escritas, instituciones permanentes y una religión universal. En ese nuevo mundo, el vikingo ya no tenía espacio. Dinamarca comprendió esta realidad antes que muchos otros pueblos. Lejos de resistirse de forma ciega, comenzó un proceso de transformación gradual. Los antiguos jefes guerreros se convirtieron en reyes cristianos. Las redes de saqueo dieron paso a rutas comerciales reguladas. El mar, que había sido una vía de conquista, pasó a ser una arteria económica
y política. Este proceso puede observarse incluso en la arqueología. Los grandes enterramientos en barcos desaparecen progresivamente. Las armas dejan de acompañar a los muertos. En su lugar, aparecen iglesias de madera, luego de piedra, y una nueva simbología funeraria. No fue una ruptura repentina, sino una superposición lenta entre dos mundos. El cambio no fue inmediato ni indoloro. La conversión al cristianismo no significó solo un cambio de dioses, sino una reorganización completa de la sociedad. Los antiguos rituales fueron desplazados. Los lugares sagrados fueron reinterpretados o destruidos. Los bosques, manantiales y colinas que durante siglos habían sido espacios de contacto con lo sagrado, perdieron su estatus oficial. La memoria pagana comenzó a ser vista como un vestigio incómodo de un pasado que debía ser superado. Y sin embargo, ese pasado no desapareció. En Dinamarca, como en otros lugares del norte, la herencia vikinga sobrevivió de formas menos visibles. En las leyes, donde el valor del juramento siguió siendo central, incluso bajo el cristianismo. En la organización social, donde la tradición de la asamblea y la negociación colectiva nunca se extinguió del todo. En la relación con el mar, que continuó siendo una parte esencial de la identidad danesa y de su economía. Incluso la figura del rey danés conservó rasgos del antiguo caudillo vikingo. No era un monarca completamente distante ni sacralizado, sino un líder que debía demostrar su capacidad para proteger, negociar y mantener el equilibrio interno. La autoridad absoluta nunca terminó de imponerse por completo, y esa resistencia silenciosa marcó el carácter político de Dinamarca durante siglos. La memoria vikinga también sobrevivió en la cultura. Las historias de héroes, de viajes imposibles, de enfrentamientos con fuerzas superiores, siguieron circulando, a veces transformadas en leyendas cristianizadas, a veces reducidas a relatos folclóricos transmitidos oralmente, pero nunca borradas por completo. El vikingo dejó de existir como realidad histórica, pero se convirtió en símbolo, un símbolo ambiguo. Durante la Edad Media, fue visto como un pasado salvaje que debía quedar atrás. Siglos después, fue reivindicado como origen, como fuerza fundacional, como prueba de una identidad forjada en la adversidad. Esa dualidad sigue presente incluso hoy, en la forma en que Dinamarca se mira a sí misma y a su historia. Porque el vikingo danés no fue solo un guerrero del pasado. Fue la expresión de una forma de entender el mundo, una visión donde la libertad no era un concepto abstracto, sino una práctica diaria, donde el destino no se evitaba, sino que se enfrentaba, donde el honor no dependía de la obediencia, sino de la coherencia entre palabra y acción. Ese mundo desapareció, pero dejó huellas profundas. La Dinamarca moderna no es una continuación directa de la era vikinga, pero tampoco es su negación. Es el resultado de una transformación larga, compleja y consciente. Un proceso en el que se perdió mucho, pero también se conservó lo esencial. El vikingo danés no fue derrotado por un enemigo externo, fue superado por el tiempo. Y tal vez esa sea la forma más honesta de desaparecer. No mediante la destrucción, sino mediante la integración en algo más grande. No como una nota al margen de la historia, sino como uno de sus cimientos invisibles. La era vikinga terminó, pero Dinamarca no olvidó quién había sido. Y en ese recuerdo, aún hoy, sigue latiendo la memoria de un pueblo que una vez se atrevió a desafiar al mundo desde el mar, y que supo cambiar cuando el mundo dejó de ser el mismo.